Capítulo 3. El primer ministro está loco. El 9 de mayo de 1940 no fue necesario que Corrie preguntara a su padre si se iba a acostar a su hora habitual, las 9:45 de la noche. Daba la impresión de que Holanda entera estaría despierta a dicha hora. Aquella noche a las 9:30 el primer ministro hablaría por radio a la nación para anunciar la posición holandesa en la Segunda Guerra Mundial. No se había hablado de otra cosa durante meses, desde que la Alemania nazi invadiera Polonia en septiembre de 1939, la guerra estaba a las puertas de la pequeña nación. Desde aquella fecha, Alemania había aumentado su agresividad, invadiendo Dinamarca y Noruega. Muchos predecían que Luxemburgo, Bélgica y Holanda serían las próximas víctimas de los nazis, pero algunos holandeses no daban crédito a semejante hipótesis, argumentando que el país no tendría que combatir. Holanda había permanecido neutral durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué habría de ser distinto ahora? Además, disfrutaban de una estrecha relación con Alemania. El difunto esposo de la reina, Wilhelmina, era alemán, como también lo era el marido de la princesa heredera, Juliana. Pero otra parte de la población no estaba tan segura, pues opinaba que Adolfo Hitler, máximo dirigente de la Alemania nazi, estaba loco y no se detendría hasta conquistar el mundo. Los holandeses pues aguardaban con nerviosismo el discurso del primer ministro. Corrie y su padre tenían un conocimiento más amplio sobre la situación interna alemana que la mayoría de sus compatriotas, gracias a que Wilhelm había realizado sus estudios de doctorado en el mencionado país. Wilhelm regresó con una seria advertencia e incluso dedicó una de sus tesis a las causas del terrible mal que se estaba gestando en Alemania. Pensaba que la pobreza y la afrenta que Alemania experimentó tras su derrota en la Primera Guerra Mundial era una mezcla peligrosa. Argumentaba que en su ira y amargura los teutones buscaban un chivo expiatorio al cual culpar de sus males. Si esa ira y esa amargura eran agitadas por el gobierno, el pueblo judío podía correr un grave peligro. Cuando entregó el trabajo, sus profesores se rieron de él y le felicitaron por su portentosa imaginación, asegurándole que no tenían nada que temer de Alemania. Pero Wilhelm no pudo dejar de pensar en ello. Estaba convencido de que un día los problemas alemanes acabarían infectando al mundo entero. En 1933 habló a su congregación del odio que estaba envenenando al pueblo alemán. Cuando las cosas no marchaban bien para el nuevo líder, Adolfo Hitler, este enseguida buscaba a quién echarle la culpa. A menudo eran los judíos. En 1933, Hitler prohibió a estos que pudieran desempeñar cargos públicos, servicios civiles ni ejercer de maestros o periodistas. Muchos alemanes, incluso judíos alemanes, no se alarmaron ante dichas medidas. Todavía quedaban numerosos empleos buenos para ellos. No obstante, de aquellas medidas eran solo el principio. En 1935, los judíos de origen alemán, muchas de cuyas familias llevaban varios siglos en el suelo teutón, fueron despojados de su nacionalidad. Se les negó el derecho al voto y se les prohibió casarse con personas que no fueran de raza judía. En 1938 no podían ejercer la abogacia ni la medicina, entonces algunos huyeron a los Estados Unidos y otras partes de Europa, pero muchos otros permanecieron en sus casas creyendo que la situación no iría peor en una nación civilizada. Wilhelm, por su parte, estaba seguro de que las cosas empeorarían aún más e intentó prevenir a su congregación. Hitler estaba decidido a crear una raza superior en Alemania, en la que solo había lugar para la gente de raza blanca, de religión cristiana y procedente del norte de Europa. Una raza a la que dominaba Aria. Todo lo que no perteneciera a la raza aria sería eliminado. Era obvio que los judíos no podían formar parte de aquella raza suprema, como tampoco podían los gitanos o las personas con incapacidades físicas o mentales. Para Hitler, este tipo de gente infectaba la pureza de la sangre alemana y era la causa de todos los problemas de la nación. Si se deshacían de ellos, Alemania se convertiría en la nación más poderosa de la tierra. La congregación de Wilhelm Tenboom se cansó de escuchar sus advertencias, que más parecían ciencia ficción que realidad para ellos, y el joven pastor perdió su trabajo en la iglesia. Los dirigentes de la iglesia reformada holandesa convinieron en que abriera, en compañía de su esposa Tini, un hogar de ancianos en Hilversum.
una población situada a 45 kilómetros al sureste de Haarlem, en el otro extremo de Ámsterdam. La gran mayoría de los que se hospedaban allí eran ancianos judíos, pero William le dijo a Corrie que durante sus últimos 4 años el número de judíos alemanes en busca de asilo habían aumentado. Cada uno tenía una historia triste que contar, y Corrie estaba segura de que su hermano no le informaba de las más desoladoras. Si le contaba de las familias cuyas casas fueron quemadas, de los rabinos a quienes habían quemado la barba, o de los niños que después de llegar a Hilversum permanecían sin hablar durante semanas debido al temor que tenían, todo esto hacía llorar a Corrie, quien no acertaba a comprender cómo alguien podía odiar a otra persona de tal manera. Unos minutos antes de las 9:30 de la noche, Casper Ten Boom, que entonces tenía 80 años, ajustó los botones de la radio que le regalaron hace ya 16 años, y que al igual que él, tardaba unos minutos en calentarse. Podrían haber escuchado el mensaje en la radio más pequeña y moderna que tenían en la planta baja, pero Corrie intuyó que todos querrían oírlo en algo más viejo y sólido, algo que pudiera evocar las apacibles veladas cuando la familia se reunía para escuchar las grandes orquestas. La radio emitió algunos ruidos y carraspeos, y Corrie se acercó para mejorar la sintonía de la emisora. A las 9:30 en punto, la voz del primer ministro en Holanda se escuchó nítida en la habitación. En un tono suave y relajante, aseguró a sus compatriotas que la nación nunca entraría en la guerra. Les recordó que en anteriores ocasiones, mientras el resto de Europa estaba inmersa en la guerra, Holanda había permanecido al margen. Explicó a la audiencia que había hablado con los dirigentes de Alemania y Gran Bretaña, y que ambos le habían confirmado su intención de no arrastrar a Holanda a la guerra. El pueblo holandés podía, por tanto, estar tranquilo y ocuparse de sus asuntos cotidianos como siempre lo habían hecho. Corrie escuchaba con tal intensidad cada palabra del discurso que no percibió el momento en que su padre se levantó de la silla, al igual que tampoco advirtió cómo se encaminó hacia la radio para apagarla, dejando al primer ministro con la palabra en la boca. Corrie y Betsy, que también escuchaban con enorme atención, se miraron asombradas. ¿Qué estaría pasando por la mente de su padre? El discurso no había concluido aún. Sin mediar palabra, Casper Ten Boom se dirigió hacia la puerta, se dio media vuelta y miró a sus 2 hijas. No podía continuar escuchando más mentiras, dijo airado. El primer ministro está loco. Si piensa que Holanda podrá mantenerse al margen de esta guerra, y quien le crea está igual de loco que él. Alemania invadirá Holanda y nos derrotarán. Que Dios se apiade de los holandeses que no creen en él. Acto seguido se marchó escaleras arriba. Corrie y Betsy no sabían qué decir. Nunca antes habían escuchado a su pacífico y amable progenitor emplear un tono de voz tan airado. ¿Había llamado loco al primer ministro? Él nunca había utilizado palabras semejantes. Cuando eran pequeñas siempre les decía que si no hablaban bien de otros, no hablaran. Pasados unos instantes en los que ni una ni otra pronunciaron una sola palabra, ambas hermanas subieron a la escalera y entraron en sus respectivas habitaciones. No había nada que decir, nada que discutir. La gran mayoría de la población se acostó aquella noche con el eco reconfortante de las palabras de su primer ministro. Holanda no se vería envuelta en la guerra, estaban a salvo. Corrie y Betsy se fueron a dormir sin tal consuelo. En lo más profundo de su ser sabían que su padre tenía razón. Holanda será invadida y destruida, y nadie podría hacer nada por evitarlo. Aquella noche a las 2:30 de la madrugada, una gran explosión despertó a Corrie. Al principio no supo de qué se trataba, pero varios segundos más tarde oyó otra explosión y vio un resplandor de color anaranjado. A través de las cortinas se incorporó sobre la cama y se levantó. No había duda, su padre tenía razón. Las bombas alemanas comenzaron a caer. Holanda estaba siendo atacada. Corrie se puso la bata y bajó la escalera. Al pasar junto a la habitación que ocupaba su padre, escuchó con sumo cuidado. Lo único que percibió fue la rítmica respiración del anciano. Ante su asombro, los estruendos de las explosiones no lo habían despertado. Apoyándose sobre el pasamanos, bajó algunos peldaños más hasta llegar a la habitación de Betsy, a quien encontró sentada en la cama. Ambas se fundieron en un fuerte abrazo, en espera de que cesara el ruido, pero este no amainaba. Pasados 10 minutos, Betsy habló. «Vamos a la sala a mirar por la ventana». Corrie asintió con la cabeza. Cogidas de la mano, al igual que cuando eran pequeñas, las 2 hermanas entraron en la habitación y se acercaron a la ventana.
Deben estar bombardeando aquel aeropuerto, susurró Betsy, señalando en la dirección de la cual provenían los fogonazos de la luz naranja. Corry, demasiado afectada por lo que sucedía, volvió a asentir. Permanecieron junto a la ventana durante varios minutos. Los destellos se repetían con cada nueva detonación, dando una apariencia extraña a los objetos que habían permanecido en aquella habitación más de 100 años. Luego de unos minutos, Betsy tiró del brazo de su hermana e, hincándose de rodillas frente al taburete del piano, dijo: «Vamos a orar». Corry se arrodilló junto a ella y comenzó a orar. Oró por los heridos y los muertos que estuvieran causando el bombardeo. Oró por su padre, por Willem, por Tini, así como sus hijos, también por su hermana Nolia, su esposo Flip y sus hijos. Oró por la reina Wilhelmina e incluso hizo una oración por el primer ministro. Cuando terminó, esperó el turno de Betsy. «Dios, te pedimos por los pilotos alemanes que están arrojando las bombas en este preciso instante. Te rogamos que abra sus ojos para que vean la maldad de Hitler. Bendícelos y haz que sepan que siempre estás con ellos». Corry abrió los ojos y miró a su hermana como si se tratara de una extraña. Por segunda vez aquella noche se veía sorprendida por la conducta de alguien a quien pensaba conocer bien. Primero su padre había apagado la radio con rabia y había catalogado de loco al primer ministro holandés, y ahora su hermana oraba por los alemanes. Apretó los labios con firmeza para no decir nada que ofendiera a Betsy, pero bajo ningún concepto pronunciaría un amén a tan ridícula plegaria. A la mañana siguiente, Caspar Tenboom bajó para desayunar a las 8:15 exactas, como todos los días. Leyó un capítulo de la Biblia e inició su trabajo en la relojería a las 9 en punto. No obstante, no pudo hacer mucho debido al incesante desfile de personas que vino a verle. Corry y Betsy se pasaron los 4 días siguientes llevando cafeteras humeantes desde la cocina a la relojería, en la cual estaba ahora la pequeña radio que habitualmente se encontraba en el comedor. Las noticias no paraban de suceder. El primer ministro de la Gran Bretaña, Neville Chamberlain, de 71 años, había dimitido y su sustituto era Winston Churchill. Cuando se enteró, Corry deseó que el nuevo mandatario británico fuera más severo con Hitler de lo que había sido su predecesor, pero sobre todo anhelaba escuchar noticias sobre Holanda. Desdichadamente, tanto las emisoras alemanas como las inglesas coincidían en sus comentarios. La superioridad de los tanques y tropas alemanas era tan abrumadora que la irrupción de los Panzer teutones en la frontera oriental con la consiguiente ocupación del territorio holandés era solo cuestión de tiempo. Luxemburgo y Bélgica, situadas al sur, también estaban siendo atacadas. Algunos de los que acudían a la relojería deseaban que el padre de Corry orase por ellos. Otros parecían conformarse con sentarse en Belle, como si la paz que emanaba del hogar de los Tenboom pudiera protegerlos de lo que se avecinaba. Pasados 5 días desde cuando el primer ministro prometiera la paz, esta vino, pero no en la forma en la que había deseado. Los holandeses resistieron valientemente a pesar de su apabullante inferioridad. Pero el 14 de mayo de 1940 pasó a ser el día más funesto de la historia holandesa. Adolfo Hitler, frustrado por los esfuerzos de la resistencia holandesa, ordenó que se bombardeara la ciudad de Rotterdam. Al final de aquel día, 1 millón de hombres, mujeres y niños holandeses habían muerto, y 78.000 quedaron sin hogar. Entre las ruinas de los bombardeos se hallaban 21 iglesias y 4 hospitales. Ante la amenaza de Hitler de hacer lo mismo con la vecina ciudad, Utrecht, el primer ministro, firmó la capitulación. El día anterior, la reina Wilhelmina huyó a la Gran Bretaña, a bordo de un buque de guerra que de la misma nacionalidad. En Londres puso en marcha una emisora con el nombre Radio Orange, naranja, ya que tal era el color distintivo de la monarquía holandesa. Durante el resto de la contienda, Radio Orange transmitió noticias en holandés todas las noches. A través de sus ondas, la reina se dirigía con frecuencia a sus compatriotas para animarles a que continuaran la lucha. Al producirse la rendición, muchos soldados holandeses escaparon a Inglaterra con la esperanza de reorganizarse para un día arrebatar el control de su país a los invasores. En un principio las cosas no variaron demasiado. Los soldados y vehículos alemanes transitaban por las calles holandesas. Las inmensas ruedas del camión que circulaba por los charcos que dejaron las lluvias estiviales salpicaron de lodo a Corry, que se dirigía en bicicleta a la casa de Nolly.
El idioma alemán parecía escucharse en todas partes. También se instauró el toque de queda a partir de las 10 de la noche, pero como ninguno de los componentes de la familia Ten Boom acostumbraba a permanecer fuera de casa más allá de dicha hora, esto era algo que no les afectaba. Había, no obstante, leyes que prohibían las reuniones en grupo, razón por la cual hubieron de suspenderse las reuniones del grupo del Triángulo. Todos los habitantes recibieron bonos de racionamiento alimenticio. Los productos que se podían adquirir en dichos bonos aparecían en la lista del periódico del sábado. Betsy siempre había sido una cocinera muy recursiva, capaz de aprovechar al máximo el dinero de la comida. Por tanto, nadie en Beige echó nada en falta. Misteriosamente el negocio de la relojería marchaba viento en popa. Los soldados alemanes la frecuentaban en busca de algún recuerdo para enviar a sus familias. Los Ten Boom vendieron más relojes de pared y pulseras durante el primer año de ocupación que en cualquier año anterior. Transcurridas varias semanas desde cuando se produjera la invasión, los alemanes exigieron que todas las radios fuesen entregadas a la policía holandesa, que para entonces se encontraba ya bajo el férreo control del ejército alemán. Corry habría probablemente entregado ambas radios a su sobrino Peter, hijo mayor de su hermana Nolly. No hubiese dicho nada. Corry y Betsy estaban sentadas a la sala escuchando a Peter tocar una pieza de Brahms en el vetusto piano. Al finalizar, Corry suspiró colocando la mano sobre la vieja radio. Detesto tener que llevarla a la tienda de Byron, en Dresden. Pero ha llegado una notificación en el correo de hoy. Los alemanes quieren que se les entreguen todas las radios, dijo Corry con un nuevo suspiro. Ha sido tan beneficiosa para nuestro padre. Además es la única fuente de noticias que tenemos. Betsy asintió con tristeza. Corry continuó. Todo lo que leen en los periódicos es lo bien que lo están haciendo los alemanes y cuán felices debemos sentirnos de formar parte del gran imperio ario. El único motivo por el que compro el periódico es para que Betsy sepa qué obtener con los bonos de racionamiento. Nunca leo nada. Lo empleo para encender el fuego en la cocina. ¿Cómo sabremos lo que está sucediendo de verdad si no podemos oír los discursos de Winston Churchill? Tampoco las noticias de Radio Orange. Este interrogante quedó en el aire. Para la propia Corry se trataba de una pregunta sin respuesta, hasta que Peter habló. Pero, Tanty Corry, no tenemos que hacer lo que ellos digan. Puedes quedarte con una de las radios. Esta vieja casa debe tener un montón de lugares en donde esconderla. Sorprendida, Corry se volvió para mirar a su sobrino. Nunca se le había ocurrido desobedecer las órdenes alemanas, pero era cierto. Beige era el escondite perfecto para la pequeña radio. De todas las casas de Battle-Horststraat, Beige era la más irregular, dado que en realidad se trataba de dos casas unidas. Cuando se llevó a cabo la unión, la diferencia de nivel del suelo resultó ser de 1,50 m. Consecuencia directa de ello eran los numerosos escondrijos y grietas de las más variadas formas y tamaños con que contaba la vivienda. Cuando los niños de la familia Ten Boom eran pequeños solían jugar a un juego en el que uno de ellos tocaba en un lado de una pared, mientras que otro tenía que adivinar qué había al otro lado. Con todas las vueltas y recovecos de la escalera, los antípicos ángulos de las paredes y del desnivel ya mencionado de los suelos, esto era imposible de saber. La imaginación de Corry se puso en marcha. Conocía a Beige al detalle. ¿Cuál sería un buen lugar para esconder la radio? Tendría que ser uno fácil de acceso cuando quisiéramos escuchar las noticias. Vamos y miremos la escalera, dijo Peter, interrumpiendo sus pensamientos. Los tres subieron y luego bajaron lentamente la escalera. Corry se sentía un tanto extraña. Era una mujer de 48 años buscando en su propia casa cómo engañar al enemigo. No parecía real y comenzó a reírse de la situación. Peter la miró muy serio y ella se contuvo. Este es el lugar idóneo, anunció Peter al llegar a los peldaños situados junto al dormitorio de su abuelo. Es como si estuviera hecho a propósito para esconder algo. Cuando quité las tablas coloqué la radio en el hueco, luego las volveré a poner en su sitio. Cuando quieran escucharla todo lo que tienen que hacer es quitar las tablas. También está cerca del piano, dijo con una sonrisa. Corry no entendió por qué la proximidad del piano era importante, pero daba la impresión de que Peter lo tenía todo bien pensado. Una de ustedes puede tocar el piano mientras los demás escuchan las noticias. De esta forma no los oirán. Corry observó a su sobrino adolescente y no volvió a sentir deseos de reírse. Debería estar en la escuela preparándose para la universidad, se dijo a sí misma con tristeza, no maquinando cómo burlar a un ejército de ocupación.
Corrie experimentó una sensación de odio hacia los alemanes, cuya intensidad la sorprendió. Aquel mismo día llevó la maravillosa vieja radio de su padre a la tienda de Broom de Dresman. Un policía holandés anotó la información que estaba en su tarjeta de identificación, la cual todos los holandeses estaban obligados a llevar en todo momento. Cuando terminó de copiar los datos, consultó un listado de direcciones. Cornelia ten Boom. En esta dirección viven 3 personas. ¿Estás segura de que solo tienen una radio?, preguntó el policía. Corrie lo miró fijamente a los ojos. Por supuesto, ¿por qué habremos de necesitar más? El policía gruñó algo e indicó que se marchase. Corrie regresó apresuradamente a su casa para contar a Peter que acababa de llevar a cabo su primer acto de rebeldía contra las fuerzas invasoras de su país. Peggy tenía ahora un radio ilegal oculta bajo una de las escaleras. Aquella noche y todas las noches a partir de entonces, un miembro de la familia quitó las tablas del peldaño para sintonizar la BBC de Londres. Simultáneamente, otro golpeaba con vigor las teclas del piano interpretando melodías alegres para ahogar el sonido de la radio. Concluida la emisión, los 3 se daban cita en la sala para poner al músico al corriente de la marcha de la guerra. Desgraciadamente, las noticias que llegaban rara vez eran alentadoras. A finales de junio de 1940, Francia caía bajo las garras de la ocupación nazi. Aparentemente, la principal utilidad de Holanda para Alemania era su proximidad a Inglaterra. De todas las naciones del norte de Europa, Gran Bretaña era la única que aún no había sucumbido a la tiranía de Hitler. Los bombardeos alemanes partían de aeropuertos holandeses para llevar a cabo sus ataques aéreos sobre Londres, y aunque la mayoría de los holandeses sentía pena por los ingleses, también pensaban que mientras los alemanes solo se valieran de su país para atacar a la Gran Bretaña, estarían relativamente a salvo. El ejército alemán aparentaba estar de paso en Holanda, más que en una cruzada para dominarla, pero Corrie estaba familiarizada con todo lo que Bullen le había dicho y tenía el presentimiento de que algo horrendo estaba a punto de suceder en su país. En un principio no estaba muy segura de lo que podría ser, pero poco a poco los indicios se encargaron de develar toda duda. En breve, Corrie se vería obligada a tomar decisiones que alterarían para siempre el curso de su vida y el de la de sus seres queridos.